Muy buenas tardes para todos y para todas. Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de los principios generales de sedación analgesia para los pacientes con COVID-19. Yo soy Alex Flores, soy enfermero y saludista y actualmente soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES. Una anotación que estamos haciendo es que los cuidados a los pacientes con COVID-19 son semejantes a los cuidados con otro tipo de pacientes. Por supuesto que hay algunas especificidades de las cuales vamos a discutir, pero en términos generales no cambian mucho. Hay énfasis, y esto sí es importante, en las precauciones que debemos tener para intentar evitar propagar la enfermedad. Por lo demás, son muy semejantes. Muy bien, una persona que tiene COVID-19 y que está muy sintomática puede tener alteración en dominios 3 y 4, eliminación, intercambio de actividad y reposo. ¿Qué etiquetas diagnósticas nos sirven? Deterioro del intercambio de gases relacionado con el desequilibrio en la ventilación-perfusión. Recordando que la fisiopatología nos explica que el virus COVID-19 produce un daño directo al neumocito y al mismo tiempo la respuesta inflamatoria tan importante contribuye a ese daño. Entonces hay un claro deterioro del intercambio de gases y hay un patrón respiratorio ineficaz relacionado con esa fatiga, con esa disnea tan marcada. Cuando tenemos a un paciente con esta situación, nosotros esperamos tener un estado respiratorio con un adecuado intercambio gaseoso y una respuesta a la ventilación mecánica en el adulto, o sea, que esa ventilación mecánica me permita ese intercambio de gases. Es decir, cuando hay una falla respiratoria, que en este caso será tipo 1, el paciente tiene deterioro de intercambio de gases y patrón respiratorio ineficaz, requiere ventilación mecánica invasiva y esos serán nuestros resultados esperados. ¿Cómo vamos a lograr estos resultados? Por supuesto que hay muchas más intervenciones, yo planteo estas dos. Uno, manejo de la ventilación mecánica invasiva y dos, manejo de la sedación. Fíjense que sedación está resaltada, está con negrilla, precisamente porque aquí digamos que convergen las dos posibilidades. Está el paciente en ventilación mecánica y que va a requerir cuidados y manejo de una pseudoanalgesia. Ahí es donde confluye, por eso lo tengo resaltado. Entonces, este paciente, pues, digamos que amerita cuidados en ventilación mecánica y en pseudoanalgesia. Tenemos ya cierto consenso, cada vez más digamos que comprendemos más que 20% de las personas, pues aproximadamente hasta un 20% de las personas con COVID-19 van a estar sintomáticas, máximo un 5% estarán muy sintomáticas, es decir, graves. Esas personas, ese 5% máximo, es el que nos va a consultar a los servicios de urgencias y que hasta un 3 o 3.2% de los pacientes van a requerir ventilación mecánica y por ende ese es el número de pacientes que nosotros vamos a tener con pseudoanalgesia, ¿verdad? Esto es básicamente para recordar que la Sociedad Americana de Anestesiólogos propone unos niveles de sedación mínima, sedación y analgesia moderada y sedación y analgesia profunda, y hay otra clasificación que es anestesia general, pero para nosotros será importante la analgesia y la sedación profunda. Esta es la que nos interesa a nosotros. Muy bien, ¿cuáles son los criterios para nosotros decir que la persona está con sedación y analgesia profunda? Cuando hay una depresión de la conciencia por las drogas, es decir, por los medicamentos, ¿cierto? Cuando tiene un difícil despertar o que responde poco a estímulos, bien sea pues estímulos repetidos o dolorosos, la persona responde poco. Cuando hay depresión respiratoria por esos medicamentos, cuando va a requerir soporte ventilatorio por estar tan sedado, cuando la ventilación espontánea puede ser inadecuada, esa depresión respiratoria pues como tal, y que al mismo tiempo la función cardiovascular se mantiene, es decir, está muy sedado, ¿sí? Pero hay un mantenimiento de la función cardiovascular. Cuando tenemos esos criterios, estamos hablando de una sedación y una analgesia profunda. Y ya estamos hablando que ese será el objetivo para nuestros pacientes con COVID-19. Hay diferentes escalas, pero proponemos la escala RAS, esa se utiliza mucho aquí en la ciudad de Medellín. La mayoría de las instituciones utiliza la escala Richmond para valorar ese nivel de sedación y analgesia. Recordemos que la idea es tener un buen nivel de sedación y esta escala permite valorar ese nivel de sedación y además porque ha tenido estudios de validez y de confiabilidad interdisciplinar. Por eso nos gusta, por eso la hace pues como
como una buena posibilidad, porque diferentes disciplinas, anestesiólogos, intensivistas, urgentólogos y especialmente personal de enfermería han validado esta escala, entonces por eso nos es pertinente proponerla. Va desde +4 hasta -5, ¿cierto? Obviamente en el paciente con COVID-19 nos interesa los niveles bajos, o sea, tiene que estar muy sedado. Ese es el mensaje en cuidados de sedoanalgesia. ¿Cuáles son las metas entonces de nosotros para este paciente que está en ventilación mecánica y que requerimos tenerlo bajo sedación y bajo analgesia? Primero, es que el paciente no puede toser. Un paciente con COVID-19 bajo ventilación mecánica no puede toser. ¿Por qué? Porque si ese paciente pues, permitimos que tosa, va a generar aerosoles y gotas, pues gotas y puede generar aerosoles. Entonces la idea es que esto no ocurra, disminuir ese estímulo es seguridad para todos. No puede estar asincrónico con el ventilador, no puede estar combativo, no podemos permitir que haya un aumento en el consumo de oxígeno y por tanto tiene que tener una sedación full. Es decir, que si volvemos a la escala RASS, la escala de Richmond, la idea es que esté entre -4 y -5. Ese será nuestro objetivo. Incluso desde el momento de la intubación, digamos la intubación con su momento inicial, que es la preoxigenación y la premedicación, desde allí tenemos que sedar muy bien a ese paciente. No podemos permitir que el paciente esté pues tosiendo porque pues aumentaría el riesgo para nosotros. Entonces aquí nuevamente la escalita de RAS nos permite hacer un seguimiento de ese nivel de sedación y este será el objetivo. -4 que es una sedación profunda o -5 que no tenga respuesta, es decir, sin respuesta a la voz o al estímulo físico. Ese es el objetivo de nuestros pacientes con COVID-19 y bajo sedación y analgesia. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Vamos a utilizar los clásicos, por eso les decía que los cambios no son muy significativos. Podemos utilizar los mismos medicamentos que utilizamos para sedación y analgesia en otro tipo de pacientes, porque el objetivo no es cambiar medicamentos, sino tener un muy buen nivel de sedación. Esa es la recomendación. Entonces, pues realmente el más recomendado sería el fentanil, por el tiempo de inicio, por su vida media de eliminación, ¿cierto? Y porque realmente los efectos secundarios son mínimos. Realmente no afecta mucho la estabilidad hemodinámica del paciente, entonces es un medicamento de elección. Esta guía de 2019 para pacientes sedados en urgencias, por ejemplo, lo considera también como una primera línea. Así que el fentanil es una buena opción de analgesia. Perdón, sí, de analgesia. Y de sedantes tenemos varios, pero se recomienda el midazolam. El midazolam se recomienda también por el tiempo de inicio y por la vida media. La dexmedetomidina no se recomienda realmente porque no facilita mucho una sedación profunda y porque puede causar bradicardia. Me puede dar esa inestabilidad hemodinámica. Entonces la idea es que tengamos una buena infusión de midazolam y no de otros sedantes. Por ejemplo, el propofol al necesitarse un nivel de sedación muy profundo, vamos a necesitar dosis relativamente pues, elevadas y esto aumenta mucho el riesgo de los efectos secundarios del propofol, ¿cierto? Entonces, o sea, realmente no estamos hablando de que un paciente lo llevemos a una infusión tal que me produzca el síndrome del propofol. Realmente pues no creo que se dé. Pero sí puede aparecer alteración hemodinámica y en los triglicéridos. Entonces aumentan los triglicéridos y puede haber hipotensión. Entonces por eso se recomienda mucho el midazolam. La ketamina también es una opción, además por sus efectos también analgésicos, pero digamos que clásicamente hemos utilizado midazolam fentanil, entonces la recomendación en pacientes con COVID-19 es que sigamos utilizando estos medicamentos. Les agradezco mucho por su atención. Los cuidados básicamente son esos, tener un muy buen nivel de sedación. No se recomienda es estar
despertando al paciente para valorar el estado de conciencia, porque aquí no es el objetivo. El objetivo no es valorar la conciencia, el objetivo es tenerlo totalmente sedado para que la ventilación mecánica funcione correctamente, para que el paciente no tosa, para que esté acoplado y para que se permita ese intercambio de gases, que es lo único que le ayuda a nuestros pacientes, no más. Entonces, en relación con pseudoanalgesia, ese es el cambio más importante, la recomendación, un muy buen nivel de sedación. Les agradezco muchísimo por su atención y nos veremos en otros videos.